Me llamo María del Carmen López, nací en Puebla y cuando grabé esto ya tenía 52 años. Pero la historia que quiero contar empezó mucho antes, cuando yo tenía 42 y todavía creía que el corazón aguantaba todo con tal de sacar adelante a los hijos. Me decían Carmela en el mercado, la señora del mole o la de las tortitas de papa. Y yo así me presentaba. Soy madre de dos, Ana Sofía y Luis, y vengo a vender para que a mis niños no les falte el cuaderno, el lonche, el pasaje. Mi vida fue sencilla, sin lujos, de esas que se explican con olores. A epazote, a comal caliente, a masa, a sudor seco al final del día. Y con sonidos, los gritos de los marchantes, el llévelo, llévelo, los camiones que pasaban, el ma, ya me voy, de mis hijos saliendo a la escuela. Crecí en una casa de muros descarapelados, pero con patio para colgar la ropa y para que corrieran los niños. Mi mamá, doña Lupita, fue de carácter duro y manos tiernas. Mi papá se nos fue temprano y pues una aprende a no preguntarlo todo. Me casé joven con un muchacho que conocí en la iglesia, Juan, que al principio era risueño y trabajador, pero con el tiempo se le fue colando el tequila por las rendijas de la vida. Yo me hice fuerte, como las ollas de peltre golpeadas que no se rompen. Cuando él se fue, mejor digo, cuando dejó de estar yo ya tenía a mis dos chamacos y una certeza en el pecho. O me movía o la vida nos iba a arrastrar sin preguntar. En Puebla yo tenía mi puestecito en el mercado, un toldo improvisado, un comal prestado por mi cuñado y un banco viejo en el que descansaba un ratito cuando había menos gente. Hacía salsas, arroz, frijolito puercos y los domingos tamales de elote. Me levantaba a las 4, molía el chile la noche anterior y caminaba con mi cubeta al hombro porque el micro no pasaba temprano por la colonia. Mis manos olían a ajo y a cilantro todo el día y al regresar, en la noche, me quedaba un rato con los pies en agua tibia mientras escuchaba a mis hijos contarme cosas de la escuela, que la maestra se enojó, que fulanito le jaló la trenza a Sophie, que a Luis le habían pedido una cartulina y yo no había comprado, y entonces salía corriendo a la papelería antes de que cerrara. Así era mi vida. Cansada, sí, pero con sentido. Yo veía a mis hijos dormidos, uno en cada cama, y me hablaba bajito. Mira, Carmela, mañana juntamos para los zapatos de la niña. No te me caigas. A veces no alcanzaba. A veces el dinero se iba en el gas, o en la medicina de mi mamá, o en una bobería que se antojaba a los niños y yo no tenía corazón para decirles que no. La escuela pedía cuotas, el gobierno no llegaba hasta ahí, y yo empecé a sentir que el techo se hacía más bajito, como si me empujara la cabeza para que me agachara todavía más. Y aún así yo me decía que iba bien, que todas podíamos con eso, que eso era ser madre, aguantar. Pero hubo un año. Ese año fue distinto. Subió todo, el aceite, el pollo, el pasaje. Y a mí se me cayó una muela, me dio una infección horrible. Estuve 2 semanas trabajando con la cara hinchada y hablando chueco. La gente me veía y me daba penita, pero si no iba, no comíamos. Ese fue el año en que empecé a preguntarme, de verdad, si algo más podía hacerse. En el mercado se corrían historias como corrientes de aire, que a la vecina del puesto de las flores su hermana la había hecho cruzar a Estados Unidos, que allá se ganaba en un día lo de una semana, que la chamba de hotel era dura pero dejaba para mandar remesas, que una podía ahorrar para una casa. Esas historias llegaban con los billetes nuevos que enseñaban, con las fotos en el Facebook, con el «Mira, Carmela, mi prima se compró una lavadora grandota», y con la envidia que una casi ni acepta.
Yo tenía a mis hijos en la secundaria y en la primaria. Sophie ya era señorita, Luis todavía era algo así como mi bebé, aunque no le gustara que yo lo dijera. Les hacía el desayuno, huevito con jitomate, frijolitos, tortilla calientita, y los veía comer con ese silencio medio dormido de la mañana. Se amarraban los zapatos en la puerta, se echaban la mochila al hombro, y yo sentía un hilito invisible, un cordón que me jalaba del estómago. Se me pegaban a la ropa los olores del comal y también esa preocupación que no se ve. ¿Mañana qué? ¿En 3 meses qué? Cuando la niña quiera estudiar más, ¿cómo? A veces me quedaba mirando los anuncios pegados en los postes. Se solicita empleada doméstica, bien pagado. Llamaba y me decían que cama adentro, que discreción, que de preferencia joven. Yo me veía en el espejo, ojerosa, con el pelo recogido, la espalda cansada, y me dolía aceptar que las puertas se me cerraban por cosas tan tontas como la edad o mi manera de vestir. Entonces pensé en el norte, en serio, no en sueños tontos, sino en un plan chiquito. Trabajar 2, 3 años, juntar, volver. Yo repetía, volver. Esa palabra me salvaba la conciencia cuando se me ocurría lo impensable, porque dejar a los hijos no cabía en mi cabeza. ¿Qué madre hace eso? Pero esa idea crecía como mala hierba. Me buscó una conocida, la prima de una amiga que tenía contactos en Los Ángeles. Me dijo, allá hay trabajo en un hotel, limpias cuartos, haces horas extras, te consiguen un cuartito con otras paisanas, te organizas. Yo le dije que no, que mis hijos, que mi mamá. Ella nada más me miró como se mira a una que no se atreve y me dijo, mira, Carmela, tus hijos también comen cuando tú te atreves. Y me dejó esa frase clavada como espina. A veces el valor no es bonito, huele a miedo. Antes de decidir, me dediqué a observar mi vida con ojos de afuera. Fui al mercado como siempre, pero me fijé en mis manos sobre el comal, en el humo que me ardía los ojos, en la gotita de sudor bajando por la espalda. Conté las monedas con detenimiento, cuánto entraba, cuánto salía. Le pregunté a Sophie qué quería estudiar y me dijo que diseño, que le encantaba dibujar, que se la pasaba copiando vestidos en su libreta. Luis quería ser maestro de deportes. Los escuché con una mezcla rara de orgullo y angustia. Esa noche, cuando los arropé, me quedé más tiempo sentada en el borde de la cama. Les acomodé el cabello, les besé la frente. Pensé, ¿y si me voy? Y sentí un hueco tan grande que me asusté. Cerré los ojos apretado, como si eso borrara la idea. No la borró. Empecé a preguntar precios, rutas, nombres de gente que ayudaba a cruzar. Cada paso me daba miedo. Me sentía pecadora. En la iglesia, cuando me tocaba barrer el pasillo, le pedía a la Virgencita que me guiara, que me dijera si esto era una locura o una salida. Mi mamá, aunque dura, me vio agotada y me dijo, «Tú sabrás, mija, aquí te ayudamos con los niños mientras trabajas, pero decide con la cabeza fría». Y ahí me rompí un poquito, porque mi mamá me estaba diciendo que sí sin decirlo, y yo la vi más viejita que nunca. ¿Cómo le iba a dejar a 2 adolescentes con sus achaques y su cansancio? ¿Qué clase de hija hace eso? ¿Qué clase de madre? Cargué esa pregunta conmigo durante meses, y pasó algo chiquito, pero que me encendió la mecha. En la escuela de Sophie pidieron una excursión y yo no pude juntar los 150 pesos. Ella se hizo la fuerte. Me dijo que no quería ir, que estaba aburrida la salida. Yo la conocía. Se le quebró la voz cuando dijo, «Da igual, ma». Esa frase, «da igual», me dolió como un bofetón, porque los niños empiezan a aprender a no pedir,
a hacerse chiquitos para no molestar. Y yo no quería hijos resignados a la pobreza. No quería que Sophie pensara que soñar era de presumidos. No quería que Luis cambiara el quiero ser maestro por pues lo que salga. Entonces empecé a despedirme en secreto. Es raro decirlo, pero así fue. Empecé a guardar monedas en un botecito de café, a ordenar papeles, a copiar recetas para que mi mamá las tuviera por si quería seguir con el puesto. Abracé a mis hijos un poquito más fuerte algunas noches. Me aprendí de memoria cómo eran sus respiraciones cuando ya estaban perdidos en el sueño. Y también me enojé conmigo misma muchas veces por siquiera pensarlo. Me decía de todo en el espejo. Me decía mala madre. Me decía cobarde. Me decía todo lo que una se dice cuando está a punto de saltar al vacío y no sabe si hay agua o puro piso abajo. Llegó un día en que ya no pude hacerme tontita. Fui a ver a la señora que organizaba a las mujeres para irse. Me explicó con papeles arrugados, con dibujos en una servilleta, con palabras que no entendí todas. Yo asentía. Me fui a mi casa con el estómago revuelto. Abrí la puerta y mis hijos estaban viendo la tele, riéndose de un programa bobo. Me los quedé mirando como si fueran una película que quería aprenderme para siempre. Pensé en sus cumpleaños, en sus dientes chuequitos, en cuando se enfermaron y me quedé velándolos. Y me di cuenta de que la vida, la que yo les estaba dando, no alcanzaba. No me alcanzaba la mía tampoco. La decisión se pareció más a una rendición que a un heroísmo. No fue valiente como en las películas. Fue aceptar que sola no podía más, que allí, con mi comal y mi cubeta, no iba a lograr lo que ellos merecían. Entonces dije sí, sí me voy, sí por ellos, sí por mí, sí con miedo, sí con culpa, sí aunque me odien un rato, sí aunque yo misma me odie, y apenas lo dije, me solté llorando en silencio, como lloran las mujeres que no tienen tiempo de llorar en alto. Antes de irme, dejé todo lo que pude ordenado. Le hablé claro a mi mamá, aunque a nosotras lo claro siempre se nos hizo bola. Estaré fuera un tiempo, no sé cuánto. Voy a mandar dinero cada que pueda. Te dejo los papeles de la escuela, las citas del doctor, la lista de lo que comen y lo que no. Te dejo mis miedos también. Te dejo mi corazón. Mi mamá me agarró la cara con sus manos de tortillas calientes y nomás dijo, vete con Dios. Yo asentí. Y esa noche, cuando todos se durmieron, me recosté entre mis hijos, olí sus cabecitas, conté sus pestañas con los dedos, les pedí perdón sin decirlo, les prometí volver en mis adentros, lo repetí como si fuera rezo, volver, volver, volver. Llegar a Estados Unidos fue otra cosa, pero eso fue después. En el puro principio yo era una mujer de mercado de Puebla con 2 hijos y una esperanza que me pellizcaba por dentro. No tenía inglés, no tenía más estudios que la secundaria trunca, no tenía padrinos. Tenía manos que sabían trabajar, tenía un corazón testarudo y tenía ese botecito de café con monedas que sonaba como campanitas cuando lo movía. Tenía también un miedo frío, constante, como un hilito de agua en la espalda. Y aún así, me fui. Cuando crucé por primera vez el puente de la central de autobuses, ya con mi mochila lista, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una versión mía, la que siempre podía, la que aguantaba todo, la que no se quebraba, porque me quebré. En el camión, mirando por la ventana, las luces tremolando, yo iba enumerando cosas para no llorar fuerte. 1, la libreta de Sophie. 2, la sonrisa chueca de Luis. 3, el olor a cal en la pared. 4, el comal. 5, la voz de mi mamá diciendo mi nombre como cuando era niña, Carmelita. Y cada número era un nudo en la garganta.
Me limpié las lágrimas con la manga y me dije, como si fuera regaño, tú elegiste, tú dijiste que sí, ahora camina. Cuando puse los pies en Los Ángeles por primera vez, no fue glamuroso, no fue como en las fotos, fue una terminal con gente de todos lados, fue un idioma que me sonó a vidrio, fue una ciudad grandota que no me esperaba con los brazos abiertos, me esperaba con trabajo y con soledad, y con eso me conformé. Vengo de un lugar donde todo mundo te conoce y aquí nadie sabía quién era yo. Ni mi nombre pronunciaban igual. Mary, me decían algunas, y yo asentaba, porque a veces una se calla para que la dejen trabajar. Esa primera noche, en un colchón en el suelo, en un cuarto compartido con 3 mujeres de Oaxaca y una de Michoacán, pensé en mis hijos hasta que me dolió la mandíbula de apretar los dientes. Les hablé con el pensamiento, aquí estoy, no me olviden, no me dejen de querer mientras yo aprendo a quererlos desde lejos. Esa era yo, María del Carmen. Una mujer que se fue con la promesa de volver en poco tiempo, con la ilusión medio rota y el orgullo armado a la carrera. No sabía entonces todo lo que me iba a costar, ni lo que se rompe de veras cuando una madre se aparta del lado de sus hijos. Yo creí que el amor alcanzaba con llamadas y con dinero. Yo creí muchas cosas. Y si estoy contando esto es porque la vida me enseñó de una forma que todavía me arde. Pero eso vino después. Primero fue esto, presentarme, decirles quién era, de dónde venía, a quién amaba con toda el alma, y por qué tomé esa decisión que me partió en dos. Y sí, me fui por mis hijos. Y sí, los dejé. Las dos verdades juntas, atoradas en el mismo pecho. Cuando pienso en México, en mi Puebla, no me viene primero la catedral ni los volcanes que mirábamos de lejos. Me vienen olores. El olor de la ropa recién tendida, de la tortilla inflándose en el comal, del agua con cloro en la cubeta. Y me viene el sonido de mis hijos en la mañana, arrastrando los pies medio dormidos, pidiendo 5 minutos más, ma. Esos recuerdos son los que me aprietan más fuerte el corazón. Yo vivía con mis 2 chamacos y con mi mamá en la misma casita de siempre, en la colonia de San Jerónimo. Era una casita sencilla, de paredes pintadas de verde que ya se descarapelaba, con una puerta de metal que rechinaba cada vez que la abrías. El piso era de cemento, frío en invierno, y arriba teníamos láminas que crujían cuando llovía. No había lujos, pero había vida. La rutina era siempre la misma, pero yo la atesoro como si fuera un regalo. Me levantaba antes que todos, todavía oscuro, cuando la colonia estaba callada y solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos. Prendía el fogón con leña o con gas, según lo que hubiera, y ponía a calentar las tortillas. El café de olla empezaba a soltar ese aroma dulzón que llenaba toda la casa. Yo disfrutaba esos minutos de silencio antes de que la casa se llenara de voces, porque eran mi refugio. Luego despertaba a Sophie, que ya estaba en la secundaria. Siempre protestaba. «Ay, ma, tantito más, tantito». Le acariciaba el cabello y le decía, «Ándale, hija, que si no el camión se va». Ella se levantaba refunfuñando, pero al final se ponía su uniforme con su faldita gris y su suéter azul marino. Luis era más risueño en las mañanas, aunque a veces también se hacía el dormido. Yo le hacía cosquillitas en los pies para que se levantara. Él se vestía rápido, pero siempre perdía un zapato y yo lo encontraba bajo la cama. Lo sentaba a la mesa con un plato de frijoles y huevo o a veces pan con leche cuando no alcanzaba para más. Y ahí, en esa mesa chiquita de madera, pasaban cosas que yo no sabía que extrañaría tanto.
Luis mojaba la tortilla en la yema y se le escurría por la barbilla, y yo lo limpiaba con la servilleta mientras él me sonreía con sus dientes chuequitos. Sophie me contaba de la maestra, de las amigas, de los chismes de la secundaria, y yo la escuchaba como si me estuviera contando un secreto importante. Después venía la carrera de siempre. Ma, no encuentro mi cuaderno. Ma, la cartulina. Ma, préstame para las copias. Yo me desesperaba, les gritaba un poquito, pero al final corríamos juntos hacia la parada del camión. Caminábamos por la calle empedrada y yo iba con mis cubetas de comida para el mercado mientras ellos cargaban sus mochilas. A veces Sophie se enojaba porque la acompañaba hasta la esquina. «Ya no me sigas, ma, me da pena con mis amigos». Y yo hacía como que me regresaba, pero me quedaba escondida mirando cómo se subían al camión. Necesitaba verlos partir, aunque ellos no supieran. En el mercado yo me instalaba con mi puesto y mientras tanto pensaba en ellos. Imaginaba si estarían poniendo atención, si comían lo que les daban en la cooperativa, si Sophie se reía con sus amigas. Cuando llegaba la hora de salida, me angustiaba si no podía estar ahí a tiempo. A veces mi mamá iba por ellos y yo me sentía culpable, como si estuviera fallando en lo más básico. En las tardes la casa se llenaba de vida. Luis llegaba corriendo, tirando la mochila en el suelo, contándome que había metido un gol en el recreo. Sophie llegaba más seria, a veces molesta porque alguna compañera le había hecho mala cara. Yo les servía lo que hubiera, muchas veces arroz con huevo o sopa de fideos, y mientras comían me iban contando. Yo los miraba, de verdad los miraba, como si quisiera grabar cada gesto, cada palabra. En las noches, cuando ya estaba oscuro, los tres hacíamos tarea en la mesa. Sophie con sus cuadernos de matemáticas, Luis dibujando mapas. Yo me sentaba con ellos, aunque no siempre entendía todo. Les decía, yo no llegué tan lejos en la escuela, pero ustedes sí van a llegar. Ustedes van a tener un título, una carrera, algo mejor que estar aquí parada en un puesto. Esa era mi manera de soñar, no conmigo, sino con ellos, y había momentos sencillos, tan chiquitos, que ahora me pesan como tesoros perdidos. Las veces que íbamos al tianguis a comprar ropa usada y Sophie se probaba blusas frente a un espejo roto. Luis que siempre pedía una pelota nueva aunque ya tenía 3. Las caminatas al parque los domingos, cuando llevábamos tortas envueltas en servilletas y nos sentábamos en la sombra. O las noches de lluvia, cuando apagábamos la luz y escuchábamos las gotas golpear las láminas, y los niños se acurrucaban conmigo porque decían que les daba miedo el trueno. Yo pensaba que esas cosas eran normales, que siempre estarían ahí. Nunca imaginé que un día los iba a extrañar tanto que me doliera el cuerpo. Nunca imaginé que iba a querer oler otra vez su cabello húmedo después de la lluvia o escuchar sus carcajadas mientras jugaban con un balón desinflado. Cuando llegué a Estados Unidos y mi vida se volvió trabajo y más trabajo, esas memorias me perseguían. Yo estaba limpiando baños de hotel y de pronto me venía la imagen de Luis riéndose con los cachetes rojos de correr. Estaba barriendo un pasillo y recordaba a Sophie con su uniforme, amarrándose el cabello frente al espejo quebrado, y ahí, en ese silencio extranjero, esas escenas me daban vida pero también me arrancaban pedazos, porque esas rutinas, esas pequeñeces que parecían tan comunes, eran mi hogar de verdad. Y cuando me fui, las dejé atrás como si fueran una mochila olvidada. Pero no se olvidan, no. Esas rutinas se quedan pegadas al alma. Y por eso, cuando digo que extraño mi vida en México, no hablo de la ciudad, ni de los puestos, ni de los volcanes.
Hablo de esas mañanas, de esas sobremesas, de esas noches de lluvia. Hablo de mis hijos en su infancia, con esa inocencia que yo me perdí al dejarlos. La decisión no me cayó del cielo en una noche, se me fue metiendo como agua por la rendija de la puerta. Primero fue una idea traviesa que yo misma espantaba con un «No, no, ¿cómo crees?». Luego fue un murmullo que me acompañaba al mercado, a la papelería, al camión, y al final fue una certeza que me quemó por dentro. Si me quedaba, los sueños de mis hijos se me iban a quedar pequeños en las manos. Yo ya lo había contado. Empecé a despedirme en secreto mucho antes de decir que sí. Guardé monedas en el botecito de café que olía a tostado. Escribí recetas para mi mamá con letra grande. Arroz rojo, 2 tazas de agua, poquito aceite. Pegué en la puerta un papel con los horarios de la escuela. Doblé uniformes con un cuidado ridículo, como si eso detuviera el tiempo. Me enojé conmigo. Me insulté frente al espejo. Me abracé también. Fui todas las mujeres en una sola. La prima de una amiga fue la que me abrió el camino. Se llamaba Letty, vivía en Los Ángeles y me habló por teléfono desde un cuarto donde se escuchaba de fondo un ventilador. Su voz llegaba con un eco raro. Me dijo: «Hay chamba en un hotel, Carmela. No es fácil, pero te pagan por hora. Yo te acomodo con unas muchachas. Tú decides». Me habló de turnos de 8, de 10 horas, de propinas que a veces caían, de callos en las manos, de dolores de espalda. Me habló también de mandar dólares, esos papeles que yo había visto en fotos como si fueran billetes de otro planeta. Yo escuché callada, con el teléfono pegado a la oreja, mirando el techo. Al colgar, me quedé con la sensación de que alguien me había tirado un salvavidas y yo todavía no sabía nadar. No fue que al día siguiente me pusiera a juntar papeles y ya. Todavía dudé. Todavía pedí señales tontas, como que no se me quemara la salsa, como que la lluvia no se metiera por la ventana. Y aún así me moví. Fui con una señora, la misma que organizaba a las que se iban. Le llevé una foto mía, mi copia del acta, le di un anticipo que me costó juntar. Ella me explicó cosas a medias, con un mapa arrugado y palabras que yo preferí no entender del todo. Yo sabía que no estaba jugando a ir de paseo. Me temblaron las manos cuando salí de ahí. Caminé 2 cuadras sin ver a nadie. Me paré frente a una iglesia y me senté en la banquita de afuera. No entré. Platiqué con la virgencita desde la reja. «No me sueltes», le dije. «Si esto está mal, apágame la cabeza. Si está bien, ábreme camino». Le hablé a mi mamá una tarde, cuando los niños estaban en la escuela. Le puse un café de olla y me senté frente a ella. Le dije con las palabras más sencillas que tuve: «Me voy un tiempo, no sé cuánto. Voy a mandar dinero. Quiero que Sophie estudie lo que quiera y que Luis no se quede sin tenis. No puedo sola aquí». Mi mamá me miró como se mira a las hijas cuando ya son mujeres completas. Sus ojos se hicieron agüita, pero sus labios no temblaron. «Ya sabía», me dijo. «Te veía la cara de las que ya decidieron. Vete con Dios. Yo me quedo con ellos, pero no te olvides de volver». Esas últimas palabras se me quedaron tatuadas. No te olvides de volver. Con mis hijos fue distinto. Yo no quería romperles el corazón de golpe. Empecé a hablarles de que a veces las mamás trabajan en otras ciudades. Que yo quería ahorrar para una refri buena, para una compu para Sophie, para los tacos después de los partidos de Luis. Les conté que a lo mejor me iba de encargada a una casa en la capital unas semanas. Mentí un poquito, o mucho. No me salía a decir Estados Unidos sin que se me quebrara la voz. Una noche, mientras doblábamos ropa, Sophie me preguntó: «¿Y si te vas,
¿Cuánto tardas? Le dije lo que yo quería creer. Poquito, hija. 1 año, 2. Me voy y regreso con lo que nos hace falta. Luis apretó mi brazo y dijo, «Pero regresas a mi partido, ¿sí?» Yo le prometí. Prometí muchas cosas, promesas que me pesaron durante años. La noche antes de irme, cociné como para una fiesta, de esos arranques que dan cuando una no sabe cómo despedirse. Hice mole, hice arroz, hice tortillas a mano hasta que me dolieron los dedos. Canté bajito mientras amasaba para no llorar. Le dejé a mi mamá el refri lleno con notitas pegadas. Esto es para el miércoles. No se te olvide la fruta de Luis. Acuérdate de la cita del dentista de Sophie el jueves. Les besé la frente a mis hijos más de una vez, como si con eso pudiera acumular besos para cuando faltaran. Me acosté tarde, pero no dormí. Me dediqué a escuchar sus respiraciones, a memorizar el ritmo. Esas fueron mis últimas horas de casa como la conocía. Salí al amanecer, con la colonia todavía en penumbra. Los perros ladraron bajito, como si supieran. No los desperté, no me animé. Les dejé 2 cartas, una para cada uno, dobladas dentro de los cuadernos. Escribí con mi mejor letra, la de la escuela, y les dije lo que sí pude decir, que los amaba, que todo lo que hacía era por ellos, que iba a volver. En la puerta, mi mamá me abrazó con fuerza. Me puso una estampita de San Judas en la bolsa de la camisa. «Para el camino», dijo, y yo asentí con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. El viaje fue largo y borroso. Tomé un camión primero. La terminal olía a diésel y a pan dulce. La gente iba y venía con prisa. Yo estaba como congelada en mi asiento, con la mochila en las piernas y las manos apretadas. Miré por la ventana mucho rato. Los puestos, las bardas pintadas, los niños uniformados cruzando las calles, los volcanes que se hacían chiquitos a lo lejos. En el camión iba una señora de Zacatecas con una trenza larga. Me compartió un pedazo de pan y me dijo su nombre, Teresa. Un muchacho de Guerrero, flaco y nervioso, se persignó cada vez que el camión frenaba. Éramos desconocidos, pero traíamos el mismo silencio colgado del cuello. No voy a dar detalles del cruce, no por misterio, sino porque nunca me gustó contarlo como si fuera una hazaña. Fue miedo, fue cansancio, fue arena que se mete en los zapatos y en la garganta. Fue obedecer sin preguntar, seguir a otros que sabían más que una, caminar cuando te dicen camina, agáchate cuando te dicen agáchate. Fue el ruido lejano de un helicóptero que te encoge el cuerpo. Fue la sed amarga que te hace pensar en las caras de tus hijos para no detenerte. Recuerdo mi mochila raspándome los hombros, la estampita sudada pegada a mi pecho y una especie de canción vieja que yo misma me tarareaba para no pensar. Recuerdo la mano de Teresa apretando la mía en un momento, sin palabras. Recuerdo que, cuando por fin nos dijeron ya, no supe si llorar o reír. Solo me senté en el suelo y respiré. Mucho, hondo, como si el aire me limpiara la culpa. Llegar a la ciudad fue otra cosa. Los Ángeles me pareció un monstruo con 1000 luces y 1000 lenguas. Me llevaron a un departamento chiquito, con colchones en el piso, paredes delgadas y un refrigerador que hacía ruidos raros por la noche. Ahí vivían 4 mujeres, 2 de Oaxaca, una de Michoacán y otra de Veracruz. Me recibieron con comida. Siempre hay comida cuando alguien llega, aunque sea poquito. Y con consejos, que aquí se paga la renta el primero, que se compra la tarjeta para llamar a México en la tienda de la esquina, que los domingos hay pan barato en un súper latino. Yo asentaba como niña en su primer día de escuela. Me sentí vieja y chiquita a la vez. El hotel llegó rápido.
Leti me acompañó el primer día. Yo llevaba unos tenis cómodos y las manos sudadas. La jefa hablaba en inglés rápido y yo solo le entendía housekeeping y rooms. Las otras muchachas me traducían con paciencia. Me enseñaron a tender camas grandes con sábanas que olían a cloro, a dejar toallas dobladas como cisnes, a revisar los cajones sin tocar lo que no era mío. El carrito pesaba, los pasillos parecían interminables, pero cuando vi mi primera propina, un billete doblado bajo la almohada, sentí que la sangre me corría más rápido. No por la propina en sí, sino porque era señal de que estaba dentro, que ya no solo estaba soñando. La primera llamada a casa fue desde un teléfono público, con una tarjeta de esos raspones. Marqué con cuidado, temblando. Contestó mi mamá. Me dijo, ¿ya llegaste? Como quien pregunta si una ya se alivió de un parto. Me pasó a los niños. Sophie no habló mucho. Me dijo, hola, ma, con una vocecita dura. Luis me hizo 1000 preguntas, que si había visto estrellas de cine, que si de verdad las calles eran tan grandes, que si allá vendían churros. Yo les dije que estaba bien, que había trabajo, que pronto iba a mandar para lo de la escuela, para unos tenis, y ahí salió de mi boca la promesa que me perseguiría por años. No tardo, hijos. En 2 años estoy de vuelta. Nadie me la pidió. La saqué yo como si diciendo poco tiempo se hiciera verdad. Mandé mi primer envío de dinero un viernes, después del trabajo. Fue poca cosa, pero yo la sentí como un tesoro. La muchacha del mostrador me habló en inglés. Yo le di los papeles sin entender mucho. Atrás de mí una señora me ayudó con señas. Salí con el recibo apretado y me fui caminando hasta el cuarto. Esa noche no cené de lo cansada que estaba. Me acosté con la ropa puesta y lloré calladito, no de tristeza solamente, también de alivio. Al día siguiente, mi mamá me llamó llorando. «Ya llegó, mija, gracias. Les compré fruta y a Luis le compré sus tenis». Sentí que mis pies tocaban suelo firme por primera vez desde que salí. Los primeros días en el hotel fueron una escuela. Aprendí a sonreír sin entender, a decir sorry, aunque no fuera mi culpa, a moverme rápido para que el tiempo alcanzara. Mis manos se llenaron de cortaditas por el cloro, mis rodillas crujieron por agacharme tanto, mi espalda protestó, mi corazón también. Cada vez que veía a un niño en el lobby, me venía el rostro de Luis. Cada vez que veía a una muchacha con uniforme escolar en la calle, pensaba en Sophie. En la noche, antes de dormir, yo les hablaba con el pensamiento como si el aire hiciera de teléfono. Estoy aquí, no me olviden, pronto vuelvo. No todo fue dolor. Hubo risitas compartidas con las compañeras, hubo domingos en un parque donde había una señora que vendía elotes como los de allá. Hubo llamadas donde Sophie me contaba que se había sacado un 8 en matemáticas, donde Luis me presumía un trofeo chiquito de la escuela. Esas cosas me sostenían, me daban sentido, pero también estaban las ausencias. El primer diente que se le cayó a algún sobrino, la fiesta de una amiga, la voz de mi mamá más cansada en algunas mañanas. Y yo ahí, recargando la frente en la ventana del cuartito, mirando una ciudad que no me conocía, repitiendo, 2 años, 2 años, 2 años. La despedida real con mis hijos no fue la que yo hubiera querido. No hubo abrazo en una terminal, no hubo foto en el camión, no hubo promesas en voz alta mirando al cielo. Hubo cartas, hubo una llamada apurada, hubo silencios, me justifico todavía. Pensé que así dolería menos. No sé si fue verdad. Sophie tardó en perdonarme la mentira de la capital. Luis me hizo 1000 dibujitos por teléfono.
Yo recibí todo eso como quien recibe agua en el desierto, con sed y con miedo de que se acabe. Y aquí está la parte que más me pesa admitir. Una vez que estuve allá, el tiempo empezó a correr distinto. Yo creí que contaría días como quien marca cruces en un calendario y que cada cruz me acercaría. Pero no. El trabajo se comió las horas, el cansancio se comió las conversaciones. El cuerpo se acostumbró a estar lejos como quien se acostumbra a un dolor de muela que no se cura, y el pronto vuelvo se empezó a alargar sin que yo lo quisiera. No lo digo para justificarme, lo digo porque así fue. La decisión fue un salto, el viaje fue un túnel, y al salir, el mundo era otro. Esa fue la construcción de mi decisión, la despedida que pude y la que no pude, el camino con sus miedos, y los primeros días en el norte, donde aprendí a nombrarme otra vez, María, Carmela, Mary para algunas, madre desde lejos, hija que mandaba dinero, mujer que se dormía con la estampita en el pecho y el corazón apretado. Yo juré volver pronto, juré muchas cosas, y todavía no sabía que una carta, años después, iba a venir a poner todo de cabeza. 10 años, se dice fácil. Pero fueron 10 vueltas completas al sol, 10 inviernos fregando baños de hotel con las manos agrietadas, 10 veranos cuidando viejitos que apenas recordaban mi nombre, 10 navidades encendiendo una velita frente a una foto de mis hijos pegada en la pared del cuartito que rentaba. 10 años en que mi promesa de 2 años se fue alargando como un hilo que nunca cortaba. Y aunque mandaba dinero cada mes, aunque nunca les faltó para la escuela, aunque Sophie pudo estudiar hasta la prepa y Luis tuvo sus zapatos de fútbol, mi corazón sabía que nada de eso llenaba el hueco de mi ausencia. Yo me aferraba a las llamadas. Al principio eran semanales, luego se hicieron cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre había pretextos, que el trabajo, que el horario, que la tarjeta se acabó. Pero la verdad era otra. Mis hijos ya no eran niños, eran adolescentes con sus propios mundos, y yo ya no cabía tanto en ellos. Sophie me contestaba con monosílabos. Luis a veces se hacía el ocupado, y aunque me dolía, me repetía que era normal, que así son los jóvenes, que al final cuando regresara todo iba a estar bien. Me repetía ese cuento para poder dormir. El día de la carta yo venía de trabajar en una casa grande, cuidando a una señora mayor que se llamaba Margaret. Ella me trataba bien dentro de lo que podía, me daba de comer, me dejaba usar su lavadora. Ese día regresé cansada, con los pies hinchados y el uniforme oliendo a cloro. Subí las escaleras del departamento que compartía con otras 2 mujeres y ahí estaba, un sobre blanco, arrugado en las orillas, con mi nombre escrito a mano. María del Carmen López. Reconocí la letra de inmediato. Era la letra de Sophie. Me quedé un buen rato mirándolo. No lo abrí enseguida. Me temblaban las manos. Llevaba años recibiendo remesas al revés. Yo mandaba, yo era la que escribía, yo era la que decía, ahí les va. Y ahora, por primera vez, un sobre venía para mí. Lo acerqué a mi cara, olí el papel, tenía ese olor a México, a polvo, a humedad, a tinta barata. Me encerré en mi cuarto, me senté en la cama y lo abrí despacito, como si adentro estuviera un pedazo de mi vida que todavía podía romperse. La carta era larga, empapada de tachaduras, de frases escritas con coraje y con dolor. Sophie ya no era la niña que dejé. Era una mujer joven con una voz que me reclamaba desde el papel. Me escribió cosas que todavía me arden, que había crecido sin mí, que yo le había fallado, que los días importantes, su primer baile, sus premios en la escuela, las veces que lloró por un novio,
las noches que le dolía el estómago. Yo no estuve, que ella me había esperado los primeros años, contando calendarios, tachando días, y que después se cansó de esperar. Que se enojaba cuando sus amigas decían mi mamá me acompañó, y ella tenía que inventar que yo estaba ocupada, que Luis me necesitaba, que él siempre decía que no le importaba, pero que lloraba en silencio, y al final la frase que me rompió como nunca: ya no te necesitamos, mamá, llegaste tarde. Leí esa frase y sentí que se me salía el aire de los pulmones, como si me hubieran dado un golpe seco en el pecho. Volví a leerla, una y otra vez, sin creer. El papel se me nublaba con las lágrimas. Lo apretaba, lo acercaba a la cara, como si acercándomelo pudiera entrar en el tiempo y abrazarla, corregirlo todo. Sophie también me escribió algo más, que había decidido seguir adelante sola, que quería estudiar, que estaba trabajando los fines de semana para ahorrar, que agradecía el dinero, sí, pero que el dinero no la había acompañado cuando más me necesitaba, que no quería reproches, solo decirme lo que sentía, y me pidió que no respondiera con dinero, que no intentara arreglarlo así. Si quieres, escríbeme, pero no me mandes cosas, eso no cura nada. Yo me quedé con la carta en las manos como si fuera un espejo roto. No supe cuánto tiempo pasó. Afuera las compañeras reían en la cocina, una radio sonaba con música de banda y yo estaba ahí encerrada, llorando como nunca. No el llanto suavecito, no el de nostalgia. Era un llanto con gritos, con mordidas en la almohada, con ese ruido ahogado que sale cuando ya no caben más lágrimas. Me acordé de cada promesa rota. 2 años, les dije, y habían pasado 10. 10 años en que Sophie aprendió a hacerse mujer sin mí. 10 años en que Luis se hizo joven, con bigote incipiente, sin que yo le comprara su primer rastrillo. 10 años en que mi mamá cargó con todo, mientras yo me convencía de que mandar dólares era suficiente. Esa noche no dormí. Puse la carta debajo de la almohada como si fuera un amuleto al revés. Me levanté cada hora a leerla de nuevo, a acariciar las letras con los dedos, como si así tocara la mano de mi hija. Me dolió en los huesos entender que ya no me esperaban, que mi lugar de madre estaba ocupado por la ausencia, que mis hijos habían aprendido a vivir sin mí. A la mañana siguiente fui a trabajar como robot. Margaret me preguntó algo en inglés y yo no le contesté. No tenía voz. Mis compañeras me vieron los ojos hinchados y no preguntaron. Yo limpiaba, doblaba, servía, pero por dentro estaba rota. Esa carta me había partido. En los días siguientes empecé a notar detalles que antes no me pesaban. Las fotos de otras familias en las casas donde trabajaba, los niños que se lanzaban a los brazos de sus mamás en el parque, las llamadas por videollamada que hacían mis compañeras con sus hijos pequeños. Yo no tenía eso. Yo tenía una carta que me decía: llegaste tarde. Esa frase se volvió eco, en la ducha, en el camión, en mis sueños. Llegaste tarde. Y yo me preguntaba una y otra vez: ¿tarde para qué? ¿Para ser su mamá? ¿Eso se acaba? ¿Se puede llegar tarde al amor de los hijos? Yo creía que no, pero la realidad era otra. Guardé la carta en una cajita de galletas que tenía debajo de la cama, donde escondía mis cosas más íntimas, fotos, recibos, un rosario viejo. La leía cada semana, aunque me destrozara. Era mi castigo y también mi manera de seguir sintiéndolo cerca. Ese sobre, con esas letras torpes pero firmes de mi hija, fue mi punto de ruptura. Todo lo que yo había aguantado, toda la fuerza que me había inventado, se quebró. Ya no era solo la culpa escondida, era la culpa escrita, enviada,
recibida. Era la confirmación de lo que yo temía, que había perdido momentos que jamás volverían. Y desde entonces empecé a vivir de otra manera. Todavía trabajaba, todavía mandaba dinero, pero ya no era igual, porque entendí que los billetes no abrazan, que los dólares no secan lágrimas, que las remesas no reemplazan a una madre. Esa carta fue mi castigo, mi espejo y mi verdad. Y todavía hoy, cuando la leo, siento que me habla con la voz de Sophie, diciéndome lo que no me atrevía a escuchar durante años. Llegaste tarde, mamá. Yo creí que conocía mis propios llantos, los de cansancio, los de coraje, los de nostalgia que se me salían en diciembre. Pero la noche de la carta descubrí otro. Era un llanto que no me dejaba respirar, como si alguien me hubiera metido la cabeza en una cubeta de agua fría. Me ardía la cara y me hormigueaban los dedos. Me puse de pie, caminé de un lado a otro del cuartito, abría y cerraba los cajones como si ahí, entre calcetines y papeles viejos, pudiera encontrar una respuesta que me calmara. No la había. Primero me inundó el golpe, el puro no puede ser, como cuando te dicen que alguien se murió y tú repites no, 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 aunque ya lo sabes. Tomé la carta otra vez, le pasé la mano encima como si fuera una herida abierta y dije en voz bajita: Sophie, no me digas eso. No me digas que llegué tarde. Me escuché a mí misma suplicando y me dio vergüenza, pero no pude detenerme. Me senté en el piso, recargada en la cama, y me abracé las piernas. Me dolía el pecho de una forma rara, punzante, como si me hubieran metido una piedra adentro. Luego me dio coraje, sí, coraje feo, del que te revuelve. Me enojé con ella, con mi hija. ¿Cómo que ya no me necesita? ¿Cómo se atreve a escribir eso? Lo pensé, no lo dije, pero lo pensé con rabia. Me paré de golpe, caminé hasta la ventana, vi las luces lejanas de la avenida y apreté los puños. Yo me rompí la espalda por ustedes, me dije. Yo dormí en el suelo, yo aguanté humillaciones, yo aprendí a tragarme el inglés como piedras. Y apenas terminé de enojarme con ella, me cayó encima el doble de coraje conmigo, porque supe que era injusto, que era mi culpa que ella hubiera aprendido a vivir sin mí. Y esa mezcla, rabia contra ella, rabia contra mí, me hizo sentir como si me hubiera tragado ácido. Había algo más, un pudor, una vergüenza honda. Me acordé de todas las veces que yo había presumido, aunque fuera poquito: Sophie sacó tal calificación, Luis ya está en el equipo. Me acordé de las fotos que le enseñé a Margaret, a la viejita, diciendo my daughter, my son, con un orgullo que se me salía por la boca. Y ahora mi hija me estaba diciendo que ya no me necesitaba. Sentí que se me caía la cara, como si me hubieran descubierto una mentira en plena sala. Esa madrugada intenté marcar. Agarré el celular barato con la pantalla quebrada, busqué el número que tenía guardado como Casa Puebla y marqué con las manos temblando. Sonó. Una vez, dos, tres. Colgué antes de que alguien contestara. Lo volví a intentar. Volví a colgar. Me imaginé la voz de mi mamá, su bueno, somnoliento, y me dio miedo. Miedo de escucharla hablar bajito, con esa prudencia que usa cuando los niños están cerca. Miedo de que me pasara a Sophie y yo me quedara muda. Miedo de que no me la pasara. Me quedé con el teléfono en la mano, pegado a la oreja, escuchando mi propia respiración. Lo dejé en la mesa, junto a la carta, como si se estuvieran mirando uno al otro. Cuando amaneció, yo seguía tiesa. Me mojé la cara, me recogí el cabello, me puse el uniforme y me fui a trabajar en automático. En el camión, las ventanas empañadas me devolvían una cara que no reconocía. Ojeras, ojos hinchados, los labios mordidos.
En el hotel, la jefa dijo algo en inglés que sonó como rápido y hoy hay auditoría. Yo asentí. Empujé el carrito, saqué sábanas, doblé toallas. En un cuarto me encerré en el baño y me senté en el borde de la tina. Me cubrí la boca con la toalla para no hacer ruido y lloré 3 minutos exactos, los 3 que me daba el reloj antes de que el tiempo me comiera. Salí con la sonrisa tiesa que aprendí a ponerme como máscara, pero mi compañera Julia me vio los ojos y me dio una palmadita en la espalda sin preguntar. Esa complicidad me aflojó tantito el nudo. A medio turno me temblaron las piernas. Dejé caer un vaso, se hizo añicos. El ruido rebotó en las paredes del cuarto como bala. Me agaché a recoger los pedazos y me corté el dedo. A la sangre se le ocurrió salir justo cuando no podía detenerme. Me envolví el dedo en papel del baño y seguí. Tenía la cabeza en otro lado, en mi Puebla, en mi Sophie escribiendo con rabia, en mi Luis escuchando tal vez en silencio, sin opinar como siempre. Me pregunté si él también pensaba lo mismo, si también yo había llegado tarde para él, y esa duda me aplastó. El coraje volvió por oleadas, esta vez contra Juan, el papá de mis hijos. ¿Dónde estabas tú?, pensé. ¿Por qué a mí me tocó ser la mala del cuento por irme a trabajar mientras tú te fuiste por ahí? Le inventé un discurso en la cabeza, una pelea que nunca tuvimos. Lo insulté en silencio y luego me cansé también de ese coraje, porque no arreglaba nada. Porque al final, la que tomó la decisión de irse fui yo, y la que prometió 2 años también fui yo, no él. En la noche, de regreso al cuarto, mis compañeras estaban cocinando frijoles con epazote. El olor me golpeó. Me senté en la cama y saqué la cajita de galletas. Puse la carta encima de la colcha como si fuera un santo al que una le reza y también le reclama. Empecé a escribir una respuesta en una libreta vieja, una libreta donde antes apuntaba horas de trabajo y números de teléfono. Escribí: hija, perdóname. Borré. Escribí: hija, no sabes. Borré otra vez. Escribí: no puedo con lo que me dices. Lo taché. Nada me gustaba. Todo me sonaba a justificación barata. Al final dejé de escribir y me puse a hablarle a la carta. Como loca, si quieres. Le dije: Sophie, yo creí que estabas bien conmigo lejos. Te escuché tantas veces decir estoy bien por teléfono que me lo creí. Yo pensé que me estabas guardando un lugar. Yo pensé que el dinero hacía puente. Me equivoqué. Lo dije y me tembló la voz. Me dio coraje otra vez de estar allá, tan lejos, y no poder hacer nada más que hablarle a papeles. Agarré la carta con furia y se me ocurrió romperla. La tuve en el aire, con los dedos listos para jalonearla. No pude. La guardé doblada, con cuidado, como si fuera algo frágil que necesitaba protección de mí misma. Una noche me fui a la iglesia de la esquina. Era martes. No había misa. La puerta estaba medio abierta. Las luces amarillas le daban a todo un color cansado. Me senté atrás, solita. No sé rezar bonito, dije lo que me salió. Virgencita, me porté como pude. No sé cómo hacerle ahora. Me quedé ahí, sin palabras, escuchando el zumbido de los focos. Me acordé de mi mamá, joven, barriendo la misma iglesia en Puebla. Me acordé de mí, pidiéndole señales antes de irme. Me pregunté si esa carta era la señal que nunca quise ver, si todo este tiempo la vida me estuvo diciendo regresa y yo le contesté tantito más. El miedo también se sentó conmigo en esa banca. ¿Y si intentaba volver? Si mañana mismo me subía a un autobús, a lo que fuera, y me presentaba en la puerta de mi casa. Imaginé la cara de Sophie abriéndome, fría. Imaginé a Luis parándose despacio.
Imaginé a mi mamá viéndome con una mezcla de gusto y regaño. Y luego imaginé todas las dificultades como piedras, la renta aquí, el trabajo que perdería, la deuda del cruce, el miedo de no poder entrar jamás si algún día quería volver a verlos y traerlos de visita, los papeles que no tenía. Me sentía atrapada entre dos orillas y yo en medio, con el agua al cuello. Llamé a mi mamá al fin 2 días después. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando. Le dije que recibí la carta. Se quedó callada. Es una muchacha, mija, dijo al fin. Dice lo que siente. La odié un poquito por su calma. Quería que me dijera, sí, está mal, no tenía que escribirte así. No me lo dijo. ¿Está Sophie? Pregunté. Está en la escuela. ¿Y Luis? Trabajando con tu tío los fines de semana. Esa normalidad me dolió. Quise decir, pásamelos cuando lleguen, pero me dio miedo que no quisieran. Le pedí a mi mamá que les dijera que los amaba. Me escuché y me pareció tan poca cosa. Esa semana trabajé más horas de las que debía. Me apunté a un turno extra en la casa de Margaret. Era como castigarme con cansancio. Margaret me preguntó si estaba bien. Le dije, I'm fine. Mentí. En la cocina, mientras lavaba platos, apreté la esponja fuerte, tan fuerte que se me salió el jabón disparado. Me reí solita, de nervios. Después, sin querer, quebré un plato. El sonido me hizo brincar. Margaret vino, vio los pedazos, me dijo que no me preocupara. Yo me agaché a recogerlos despacio. Pensé, así quedé yo, hecha pedazos que parecen grandes, pero en realidad son trizas finitas. Hubo momentos de rabia chiquita contra todo, contra el inglés que no entendía cuándo lo necesitaba, contra la jefa que siempre decía faster con cara de asco, contra el clima, contra el autobús que tardaba, contra el cajero del súper que me hablaba como si fuera tonta, contra Letty, por haberme dicho tú decides y desaparecer después, contra la vida, pues. Me descubrí regañando al aire, haciendo gestos sola, y de pronto me daba risa de mí misma, como esos gatos que se enojan con su cola. La risa se me cortaba rápido, volvía el nudo. Soñé varias noches con Sophie. En uno de esos sueños ella era niña otra vez. Tenía las trenzas desordenadas, los calcetines flojos, y me pedía que la peinara. Yo la sentaba en una silla y, cuando iba a pasarle el cepillo, se volteaba con la cara de mujer que tiene ahora y me decía, llegaste tarde. Despertaba con la almohada mojada, me tocaba la boca, me la había mordido dormida. Luis, con él la culpa me dolió distinto, porque él siempre fue más de silencio. Lo imaginé doblando su uniforme, comiéndose un taco parado, riéndose con su tío en el trabajo, yendo a partido sin mi grito en la tribuna. Lo imaginé tragándose la tristeza para que nadie lo viera. Pensé que, si Sophie me escribió, a lo mejor él no lo haría nunca. Me pesó doble, el reclamo que se dice y el que se guarda. Los dos punzan igual. Hubo un día, lo digo con vergüenza, en que no mandé el dinero a tiempo. No porque no pudiera, sino porque quise, no sé cómo decirlo, quise ver si alguien me buscaba, si alguien se daba cuenta. En lugar de ir al envío, me fui al parque con una bolsita de churros. Me senté en una banca y miré niños con sus mamás. Me lloré. A la noche, antes de dormir, fui y mandé el dinero. Sentí que había hecho una travesura cruel. Me pedí perdón. No lo volví a hacer. La culpa terminó acomodándose como una piedra en la bolsa del delantal. Siempre estaba ahí pesando, molestando, pero yo aprendí a moverse con ella. No me hacía mejor persona, pero me dejaba seguir. Empecé a ahorrar más, no por remediar la carta, sino por la desesperación de sentir que tal vez necesitaba ir, de verdad ir.
Me quité los gustitos chiquitos, una blusita de segunda, un helado en domingo, y fui guardando. Cada billete guardado era una plegaria. A la tercera semana me animé a escribir de verdad. Llené 2 hojas. No pedí perdón 1000 veces. No expliqué el por qué como si fuera examen. Escribí lo más honesto que me salió. Hija, te escuché. No quiero discutirte tu dolor. Tienes razón en muchas cosas. Yo me tardé. Me tardé porque me mentí. Me tardé porque pensé que el amor aguanta el tiempo igual que aguanta el hambre. Y no. Si quieres que no te mande cosas, no te mando. Si quieres que no te llame un tiempo, me aguanto. Pero aquí estoy. No me rindo en ser tu mamá. Terminé con la mano cansada. Doblé la carta y no la mandé ese día. La dejé debajo de la almohada, como prueba de que estaba intentando. También le escribí a Luis. 3 renglones. Hijo, no sé si pienses lo mismo. Si sí, te entiendo. Te amo. Aquí sigo. Me salió cortita. Con él siempre fue así, pocas palabras, miradas largas. En la casa, una tarde, la estufa se me quedaba prendida con la flama muy bajita. La apagué. Me quedé viendo el quemador. Pensé en la vida como en esa flama. Si le subes mucho, te quemas. Si la dejas bajita, parece que se apaga, pero todavía calienta. Así sentí mi relación con mis hijos, bajita, temblorosa, a punto de apagarse. La cuidé como pude, soplando despacito para que no se muriera. Ese era mi estado en esos días, soplar a un fuego pequeño con una boca cansada. No sé cómo se mira desde afuera una mujer rota que sigue caminando. Por dentro yo me sentí 2, la que quería tirarse a llorar y tomar el primer camión a Puebla, y la que, con manos automáticas, seguía haciendo camas, doblando toallas, contando billetes para la renta. Las 2 me habitaban, se turnaban para manejar el cuerpo. La rabia, con el tiempo, dejó de apuntar a mis hijos. Se quedó conmigo, como un animalito que no quiere soltarte. La fui convirtiendo en algo que al menos sirviera, en decisión. Haz algo, Carmela, me decía. No sabía aún qué, pero ya había dejado de estar en estado de golpe. Ya no era solo el no puede ser, era la resaca del golpe, el dolor que se instala y la pregunta terquísima: ¿y ahora? Esa pregunta me llevó a lugares que no había querido mirar. Mis papeles, mis miedos, mis cuentas. Me llevó a tomar decisiones que contarán en la siguiente parte. Pero antes de llegar a eso, necesitaba decirlo así. Me rompí, me culpé, me enojé, me avergoncé, me perdí un poquito, y aún así, entre lágrimas y platos rotos, seguí respirando. Porque una madre, incluso cuando se equivoca, aprende a respirar con los pulmones y con las culpas. La carta no solo me rompió por dentro, también empezó a cambiar mi manera de estar en el mundo. Yo sentí como si hubiera estado caminando dormida durante años, convencida de que estaba haciendo lo correcto, y de pronto alguien me sacudió y me gritó: «Despierta, Carmela, mira lo que hiciste». Eso fue la carta, un despertar doloroso, como cuando te arrancan de golpe una venda que ya estaba pegada a la piel. Al principio andaba como fantasma. Mis compañeras lo notaron. Yo llegaba al cuarto del hotel, sacaba el carrito, acomodaba las toallas, pero mi mente estaba lejos. Hacía las camas con la carta escondida en el bolsillo, arrugada contra mi muslo, como si llevarla encima me ayudara a no olvidar, como si necesitara ese dolor conmigo. Y sí, porque la primera consecuencia fue esa. Ya no pude engañarme más. Ya no me repetí: «Están bien, no pasa nada, ya pronto regreso». No, esa ilusión se rompió. Supe que estaba perdiendo a mis hijos de una forma que el dinero no iba a curar. Empecé a hacer cuentas de otra manera. Antes, cada dólar que ahorraba lo pensaba para una casa,
para un terreno, para cosas que allá nos dieran orgullo. Después de la carta, cada dólar lo veía como una posibilidad de volver. Empecé a guardar con desesperación, sin comprarme nada, sin salir a ningún lado. Si mis compañeras decían vamos por un helado, vamos al parque, yo decía que no. El dinero se volvió mi pasaporte imaginario, mi única esperanza de reparar algo. Otra consecuencia fue en mi cuerpo. Yo siempre había aguantado el cansancio, los dolores de espalda, las manos partidas. Pero después de la carta me enfermé de verdad. Me dio una gastritis fuerte, de esas que te queman el estómago como fuego. Fui al médico de una clínica barata y él me dijo que era estrés, que dejara el café, que durmiera más. Yo me reí. ¿Dormir más? ¿Cómo? Si la cabeza no me dejaba en paz. Me daban ataques de ansiedad, que en ese tiempo ni sabía que así se llamaban. Se me aceleraba el corazón, me faltaba el aire, sentía que me iba a morir sola en un cuarto rentado. Tenía que sentarme, tomar agua, persignarme hasta que se me pasaba. Mis compañeras fueron testigas de mi cambio. Julia, la de Oaxaca, me dijo un día mientras doblábamos sábanas: «Carmela, ya no eres la misma. Se te ven los ojos». Yo solo asentí. No quise contarle lo de la carta, porque decirlo en voz alta me parecía más doloroso todavía, pero sí, se me notaba. Se me notaba que la tristeza se me había pegado como sombra. También cambiaron mis llamadas con México. Antes, aunque cortitas, yo trataba de sonar alegre, de preguntar, de hacer reír. Después me quedaba en silencio, escuchaba más que hablar. Sophie me contestaba con frases secas. Sí, ma. Ajá. Estoy bien. Yo quería preguntarle 1000 cosas, pero me daba miedo presionarla, miedo que me colgara. Con Luis era diferente. Él todavía me contaba cositas, del trabajo con mi hermano, de un partido, pero sentía su voz más grave, más lejana. Ya no era mi niño, ya era un muchacho, y yo no lo había visto crecer. Eso era lo que más me dolía, que la vida de ellos avanzaba sin mí, y yo seguía parada en el mismo punto. La carta también me puso a pensar en mi mamá. Ella me había ayudado a cuidar a los niños, ella había cargado con todo lo que yo no podía, y yo en 10 años no había estado para ella tampoco. Pensé en sus manos arrugadas lavando uniformes, en su espalda encorvada haciendo fila para apagar la luz, en sus noches solitarias acompañando a mis hijos. Sentí que le había fallado a ella también. Quise llamarla, decirle: «Gracias, ma, gracias por no soltar lo que yo solté». Pero cuando lo intentaba, se me atoraba la voz. Otra consecuencia fue la forma en que miraba el trabajo. Antes yo lo hacía con la ilusión de que cada hora era un ladrillo para la casa que soñaba. Después, cada hora se me volvió castigo. Yo pensaba: ¿de qué sirve que doble estas sábanas, que limpie este baño, si al final mis hijos sienten que no me necesitan? El sentido se me cayó. Iba al trabajo como quien va a cumplir una condena. Y sin embargo, no podía dejarlo, porque el dinero seguía siendo lo único que me conectaba con ellos. A veces me agarraba la rabia en medio de la jornada. Estaba aspirando una alfombra y de pronto me venía a la cabeza la frase: «Llegaste tarde». Dejaba de aspirar, cerraba los ojos y apretaba los dientes. Mis compañeras pensaban que me mareaba del cansancio. No, era que la carta me perseguía en cada rincón. Y claro, empecé a pensar seriamente en regresar. Era un pensamiento que me daba miedo, porque regresar significaba muchas cosas. Enfrentar a Sophie, enfrentar a Luis, enfrentar a mi mamá y decirle: ya no pude más. Regresar sin nada asegurado, sin papeles, con la posibilidad de no poder volver a cruzar nunca. Regresar derrotada. Y sin embargo, la idea empezó a crecer.
Por primera vez, la balanza se inclinaba más hacia volver que hacia seguir aquí. Me acuerdo de una noche en especial. Estaba sentada en la cocina del departamento, sola, porque las demás habían salido. Encendí una veladora que me había regalado Julia, puse la carta frente a mí y me quedé viéndola largo rato. En un momento empecé a hablar como si Sophie me oyera. Hija, sí, llegué tarde, pero todavía estoy viva. Todavía tengo brazos para abrazarte, aunque estén llenos de cicatrices de cloro. Todavía tengo voz para pedirte perdón, aunque se me quiebre. Todavía puedo mirarte a los ojos, aunque me duela lo que encuentre. Si me dejas, si me das tantito chance, yo quiero volver a ser tu mamá. Al terminar me di cuenta de que estaba llorando en silencio, con las lágrimas cayendo sobre el papel, y ahí entendí la consecuencia más grande de esa carta. Me obligó a mirarme sin disfraces. Ya no podía esconderme detrás del trabajo ni detrás del dinero. Era yo con mis errores, con mis culpas, con mis hijos heridos por mi ausencia, y tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Los días siguientes seguí trabajando, sí, pero con otra mirada. Ya no me veía como la heroína que sacrifica todo por sus hijos. Me veía como una mujer que había tomado una decisión dura, que había hecho lo que pudo, pero que también había fallado. Y en esa aceptación dolorosa, empecé a pensar en cómo reparar, aunque fuera un poquito. La carta me cambió el paso, me quitó la venda, me mostró que, aunque yo había cruzado una frontera para darles un futuro, había levantado otra frontera entre ellos y yo, y esa era más difícil de cruzar. Desde ese día, supe que mi vida ya no iba a ser igual. Yo siempre creí que pedir perdón era decir perdóname y ya, como cuando una pisa sin querer el pie de alguien en el camión. No. Pedir perdón de verdad fue otra cosa. Fue quedarme callada cuando quería justificarme. Fue aceptar que la herida no se cerraba con mis prisas. Fue aprender a quedarme a la puerta, tocar despacito y esperar a que me abrieran si querían. La primera semana después de la carta viví a punta de impulsos: escribir, llamar, correr. Luego entendí que si quería acercarme a Sophie y a Luis, tenía que hacerlo sin esa desesperación que asfixia. Me impuse un ritmo. Los viernes les mandaría una carta, no dinero, no cosas, y los domingos esperaría junto al teléfono, no para exigir llamada, sino para estar ahí, disponible por si sonaba. Fue mi manera torpe de volver a la orilla. Yo me sentaba en la cama a la misma hora, con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada como si ahí dentro habitaran sus caras. Las cartas de esos viernes fueron distintas a las de antes. Ya no escribí listas de lo que compré o de cuánto junté. Les conté cosas chiquitas mías, las que nunca decía. Que la estufa de la casa donde trabajaba tenía una flama caprichosa, que la señora Margaret a veces me confundía con otra y me llamaba por nombres que no eran el mío, y yo solo sonreía, que una compañera me regaló una veladora de la Virgen de Guadalupe comprada en una tienda latina que olía a canela, que aprendí a doblar las sábanas más grandes sin que me doliera tanto la espalda si respiraba hondo antes de meter las manos. Les conté de mí, por fin, para que me vieran persona y no la máquina de mandar billetes, y pedí perdón, no con 1000 palabras, no con filosofías. Escribí: hija, hijo, les fallé en estar. No discuto eso. No me perdonen ahorita si no pueden. Aquí me quedo, tocando, sin tirar la puerta. Cada carta me dejaba el corazón exprimido, pero también me daba una paz rara. Era como si por fin me quitara una máscara pesada. También busqué ayuda, aunque yo nunca fui de contar mi vida.
En la iglesia de la esquina había pláticas para mujeres. No era terapia. Yo a esas palabras les tuve miedo. Eran pláticas. Nos sentábamos en sillas de plástico con café aguado y galletas baratas y cada quien hablaba de su cruz. Ahí me atreví a decir, dejé a mis hijos, me dicen que llegué tarde. La primera vez me salió en susurro, luego un poco más firme. Otras me miraron con ojos que no juzgaron, ojos que conocían el mismo vacío. Una señora morena, de manos como las mías, me apretó los dedos y dijo sin mucho rollo, «No más no te escondas». Me agarré de esa frase como antes me había agarrado de volver. Yo sentí que también tenía que perdonarme algo, no para lavarme las manos, sino para poder seguir caminando sin odiarme. Le hablé a mi yo de 42 años, la que se fue. Lo hiciste por amor y por miedo. Te salió torcido, sí, pero estabas cansada. No sabías todo lo que iba a doler. Esa conversación conmigo fue dura. Me resistí. Me insulté un rato más y luego, poquito, me abracé. Tenía que hacerlo, porque nadie puede ofrecer un abrazo si no guarda aunque sea uno para sí. Pasaron 2 viernes, 3, 4. A la 5ª carta recibí la primera respuesta de Sophie. Era un papel chiquito, arrancado de una libreta. Decía poco. Leí lo que me mandaste. No me mandes cosas. Si quieres, escribe. Estoy ocupada. No decía mamá. Me dolió más de lo que admití, pero era algo. Era una endija de luz entrando por una ventana cerrada. La guardé como tesoro. La olí. La volví a leer 20 veces. Le escribí sin correr. Gracias por leerme. No te voy a mandar nada. Aquí te cuento de mi semana, si quieres. Y le conté. Luis respondió después. Me mandó un audio de pocos segundos. Estoy bien, ma. Trabajo con el tío. Luego te marco. Con su voz más grave, con un fondo de risas de muchachos. Lo puse muchas veces, como quien reproduce una canción que le arregla tantito el día. No me prometía nada. No decía te extraño, pero era su voz hablándome. Yo me aferré a eso. Decidí que cuando me hablaran yo no iba a preguntar ¿por qué no me llamaste? Ni ¿ya me perdonaste? Me propuse escuchar. La primera llamada de Sophie no fue larga ni dulce. Sonó el domingo a las 7:05. Contesté temblando. Dijo, hola, seca. Me contó, casi informando, que estaba estudiando un curso de diseño de modas en una escuela técnica, que trabajaba en una tienda de telas los fines de semana, que mi mamá se cansaba rápido, que Luis se había torcido el tobillo. Yo decía, ya, te escucho. Qué bueno, hija. ¿Y cómo te va con...? Cuando colgamos, me quedé con una sonrisa rara, entre alivio y tristeza. Fue un comienzo, incompleto, pero comienzo. En esas semanas hice otra cosa que me había dado miedo hacer. Le escribí a Juan. No para pelear, para decirle sencillo que si él quería acercarse a los niños, lo hiciera, que yo no iba a estorbarle. Mandé el mensaje por un número viejo que conservaba. Me contestó con un a ver. No esperaba milagros, pero quería sacar de mí esa rabia antigua que ya no me servía. Ligerita no quedé, pero por lo menos ya no cargaba ese costal. A Margaret, la señora que cuidaba, le noté la mirada curiosa por mis cartas. Un día me pidió que leyera en voz alta una frase. Entendió poco, claro. Yo le expliqué con señas que era mi hija. Ella me tocó la mejilla con el dorso de la mano, como se toca a las niñas. Yo tuve ganas de llorar, pero me aguanté. La ternura ajena a veces duele más. La idea de volver empezó a tomar forma más clara. Se me metió en el cuerpo como una urgencia. Necesitaba mirarles los ojos sin pantalla. Necesitaba pedir perdón con la presencia.
con el silencio compartido, con la sopa servida y el plato en su mesa. Sabía el riesgo. Si salía, quizá ya no regresaría a Estados Unidos. Sabía el costo, trabajos perdidos, ahorros gastados en pasaje, miedo en cada retén. Y aún así, empecé a guardar con propósito de regreso, no de futuro, aquí. Lo decidí sola y callada, sin anunciarlo, como se deciden las cosas que de veras importan. Le pregunté a Sophie, en una de esas llamadas cuidadosas, si estaría de acuerdo en que yo fuera a Puebla unos días. Hubo silencio al otro lado, me dio miedo haberme adelantado. Luego dijo, «Haz lo que quieras, si vienes, no me grites». Me dolió, pero asentí en el aire. «No te voy a gritar». A Luis le pregunté después. Dijo, «Si vienes, te acompaño con la abuela al mercado». Esa frase me llenó el pecho de calor. Junté dinero por meses, me quité de todo. Dormí menos, tomé más turnos, acepté cuidar a un señor en la noche algunos días. Mi cuerpo protestó, pero mi voluntad estaba necia. Compré un pasaje por donde me dijeron que era menos complicado. No quiero romantizar. Tuve miedo hasta el hueso. Cargué una mochilita con 2 mudas, un suéter, las cartas dobladas, la estampita de San Judas y una bolsa con dulces de canela para mi mamá. Le avisé a Julia. Me abrazó fuerte y me dijo que me escribiera cuando llegara. Le dejé unas tazas y una cobija, por si no volvía. El camino de regreso lo caminé con una mezcla rara de vergüenza y esperanza. No me sentía héroe ni víctima. Me sentía una mujer que iba a ver qué quedaba de su lugar. Cuando el autobús entró a Puebla y vi, borrosa por la ventana, la silueta de los volcanes, sentí que la garganta se me hacía nudo de niña. Me bajé con las piernas temblando. Llegué a la casa con el corazón en la boca. La puerta de metal seguía rechinando igual. Toqué. Me abrió mi mamá, más chiquita, más arrugada, más mi mamá. Nos miramos antes de tocarnos. Cuando me abrazó, yo olí la misma mezcla de talco y comal de toda la vida. No dijimos mucho. Lloramos calladitas, como se llora cuando ya no hay edad para drama. Sophie no estaba. Luis sí. Salió del cuarto, alto, con una sombra de barba, con los ojos de siempre. Me abrazó sin darme chance de hablar. Me dijo bajito, ya. Ese ya era todo. Ya llegaste, ya no preguntes, ya estás aquí. Me quedé apretada a su pecho como no lo hacía desde que era niño. Me lloré un poquito ahí, cuidando de no mojarle la playera. Sophie llegó después. Yo la escuché al fondo, la bolsa, las llaves, su forma de entrar con paso apurado. Apareció en el marco de la puerta y se quedó tiesa. Era preciosa, con el cabello recogido, con una mirada firme que yo no le había visto. Yo di un paso y ella alzó una mano como para decir, espérate. Obedecí. Nos quedamos mirándonos unos segundos eternos. Dije, no voy a decir nada que suene a justificación. Estoy aquí si quieres. Ella respiró hondo. Se le quebró tantito la comisura de los labios. No me grites, dijo otra vez, ahora más bajito. No te grito. Y me dejé estar. No hubo escena de película, no corrió a mis brazos, no hubo música, hubo cocina, hubo ollas, hubo mole. Yo me metí a picar cebolla con mi mamá, a calentar tortillas, a mover la olla con gesto aprendido. Sophie se sentó en la mesa. Luis se encargó de poner vasos. Yo serví su plato como antes, sin tocarla, solo poniendo la porción que sabía que le gustaba. Ella probó. Bajó la mirada. Suspiró. Dijo, casi un susurro, sabe como antes. Yo apreté los labios para que no se me saliera un sollozo feo. Ese sabe como antes. Fue la primera grieta hermosa en el muro. Esa noche dormí en mi cama vieja, la que algún día compartí con mis hijos cuando llovía. Olí las sábanas a jabón de barra, escuché los perros del barrio,
Sentí la ciudad en los huesos. Pensé en todo lo que me perdí, en todo lo que aún podía cuidar. Me prometí paciencia. Me prometí no exigirles respuestas, ni perdones, ni abrazos si no nacían solos. Los días que estuve fueron pocos, porque tampoco podía quedarme, los dediqué a las pequeñas reparaciones. Acompañé a mi mamá al mercado, le compré sus medicinas mirando a los ojos a la farmacéutica, como si eso enmendara algo. Fui al puesto donde trabajé muchos años y me quedé parada un rato, como quien saluda a una tumba y a una cuna al mismo tiempo. Caminé con Luis a su cancha, me senté en la grada, le aplaudí a rabitos de alegría cuando metió un gol con ese tobillo que alguna vez se torció. Con Sophie, el acercamiento fue lento. La acompañé a la escuela de modas. Me paré afuera a esperarla sin invadir. Me mostró una libreta con bocetos. Eran preciosos. No hice comentario de madre que corrige, solo dije, ¡qué bonitos! Ella me miró de reojo. Se le aflojó la dureza un segundo. Una tarde, Sophie entró a mi cuarto mientras yo acomodaba mi mochila. Se quedó parada un momento, recogió una de las cartas dobladas sobre la cama y dijo, «No las tires», le contesté. «No las he tirado, las guardo». Asintió apenas. Se sentó en el borde de la cama. Yo me quedé de pie para no abrumarla. Dijo, «Cuando te fuiste me dio mucho coraje escuchar a la maestra hablar de mamás y yo no tenerte. No era el dinero, era que no estabas». Yo dije, «Lo sé, llegué tarde». Le tembló tantito la boca. «Pero llegaste». Eso fue lo que me regaló, un hilito de presente. Ese hilito me alcanzó para respirar profundo. No solucionamos todo, no en esos días, pero sembramos algo. Dejé de prometer regresos rápidos, dejé de posar de salvadora. Dije la verdad. No sé si podré volver a quedarme ya, no sé si podré traerlos, no sé mucho, sé que los amo, sé que si ustedes quieren, yo me voy haciendo espacio para estar aunque sea a cachitos. Y me sostuve ahí, sin adornos. El aprendizaje, si pongo palabras claras, fue este. El amor necesita cuerpo. No alcanza con intenciones, ni con dólares, ni con fotos pegadas en una pared. Necesita estar, aunque sea poco, aunque duela, aunque dé miedo. Y cuando no se puede estar, necesita verdad. No promesas que uno no sabe si cumplirá. Verdad. Eso aprendí a golpes. Me regresé a Los Ángeles con otro ánimo. No más heroína cansada, no más fantasma. Regresé madre que sabía su lugar chiquito, pero lugar al fin. Puse alarmas en el teléfono. Miércoles para Sophie, viernes para Luis. Si no contestaban, no reclamaba. Les mandaba un audio corto. «Aquí estoy, te quiero». Y repetía, como rezo, 2 palabras: paciencia y presencia. Era lo que podía ofrecer. Conmigo fui también más tierna. Dejé de lastimarme por costumbre. Si me salía bien un día la cama perfecta del hotel, me felicitaba en voz baja. Si podía dormir 6 horas seguidas, lo celebraba. Si Sophie respondía con un ok, no lo tomaba como desprecio, lo tomaba como lo que era, un paso mínimo. Me compré una crema para las manos y me la puse sin culpa, como si me estuviera pidiendo perdón a mí misma por décadas de descuido. A Margaret le cociné mole una vez. Me pidió la receta, se la di en inglés roto. Hizo una cara rara al probarlo, luego sonrió. Yo también sonreí. Era un puente chiquito entre mundos, me lo permití. Antes de dormir, cada noche, saqué la carta de Sophie de la cajita. Ya no la leí llorando siempre. Algunas noches la sujeté con los dedos como quien toma una piedra lisa para recordar el río del que viene. Ya no la vi como castigo, sino como mapa. Ahí estaba el hoyo que había que rodear, ahí la piedra con la que me había tropezado, ahí el arroyo por el que podía cruzar si iba descalza y con cuidado.
No sé si a eso otras le llamen reconciliar. Para mí fue aprender a estar de nuevo sin atropellar. No fue abrazo eterno ni palabras grandes. Fue cocina, fue cancha, fue carta, fue silencio. Fue decir, llegué tarde sin excusas y escuchar pero llegaste, como quien recibe agua después de mucha sed. Y fue, sobre todo, perdonarme lo justo para poder seguir ofreciéndoles mi mejor versión, aunque ya no fuera la mamá de los cuadernos firmados y los desayunos con prisa. Era otra, la que sabía pedir perdón sin palabras de más, la que supo esperar en la puerta, la que eligió el amor con paciencia aunque tuviera miedo todo el tiempo. Con esa me quedé, con esa volví a ser. Cuando cuento todo esto, lo hago con la voz que me queda después de llorar mucho, después de enojarme, después de intentar entenderme y perdonarme. Lo cuento porque sé que no soy la única. Aquí, en Estados Unidos, en cada cuarto compartido, en cada parada de autobús, en cada fila de envío de dinero, hay una mujer con la misma piedra en el pecho, dejar a los hijos por darles un futuro, y esa piedra pesa más de lo que imaginamos al principio. Yo me equivoqué pensando que el amor se guarda como las monedas en un frasco, esperando a que un día las saques todas juntas. No, el amor necesita cuerpo, necesita voz, necesita estar, y cuando no estás, aunque sea por amor, aunque sea por necesidad, dejas huecos que no siempre se pueden llenar. Eso aprendí tarde, pero lo aprendí. No les voy a decir que me siento orgullosa de todo. No. Me duele reconocer que me perdí momentos que nunca vuelven. Los dientes chuecos, los uniformes manchados, las peleas adolescentes, los abrazos espontáneos. Todo eso lo pagué por un boleto al norte. Y mis hijos lo pagaron conmigo. Esa es la herida. Pero también les digo que el perdón existe. No el perdón mágico que borra todo. No, el perdón que se construye pasito a pasito, con paciencia, con humildad, con verdad. El perdón que empieza cuando una deja de justificar y solo dice, sí, fallé, pero aquí estoy. Ese perdón es lento, es frágil, pero da vida. Hoy, Sophie me habla más. Luis me llama a veces solo para contarme un chiste tonto. Mi mamá ya descansa más porque yo mando dinero sin retraso y a veces me río sola recordando cómo me abrazó cuando volví. ¿Es perfecto? No. ¿Sigue habiendo dolor? Sí. Pero hay algo más fuerte que el dolor, la voluntad de seguir amándonos, aunque sea desde lejos, aunque sea con pausas, aunque sea con silencios. Si tú que me escuchas has pasado por algo parecido, si alguna vez dejaste a tus hijos en México, en El Salvador, en Guatemala, y todavía te duele la herida del adiós, te digo esto, no te castigues de más, pero tampoco te escondas. Diles la verdad, no maquilles el dolor. Escríbeles aunque no contesten. Llámales aunque se enojen. Tócate el pecho y recuérdales que aquí sigues, porque a veces el simple aquí estoy es todo lo que ellos necesitan para empezar a creer de nuevo. Y si tus hijos ya crecieron y sienten que llegaste tarde, todavía puedes llegar. No como antes, no en todo, pero todavía puedes llegar. Llegar a su mesa con un plato, llegar a su teléfono con un buenas noches, llegar a su corazón con un perdóname, no quiero que me pierdas del todo. Yo me quedo con esa lección. Nunca dejar de llegar, aunque sea tarde, aunque sea poquito, aunque dé miedo, porque mientras haya vida, hay camino, y mientras haya camino, hay chance de amar. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó, si te recordó algo tuyo o de alguien que conoces, te invito a que me lo cuentes aquí abajo en los comentarios, porque sé que no soy la única con esta herida.
Dime desde dónde me escuchas, desde qué ciudad, desde qué país, para saber que estamos juntas en esto. Y si quieres seguir escuchando relatos de mujeres inmigrantes, mujeres como tú, suscríbete al canal Ellas en el Norte. Aquí nadie está sola.